Hola Nakama, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder y en el video de hoy pues haremos de nuevo una review de una figura bastante antigua, de las primeras de hecho de la Figuarts Zero de One Piece. Y pues la verdad la quería traer al canal porque muy pronto estaremos recibiendo una nueva edición de esta figura, pues de este personaje más bien. Y es Borsalino Kizaru. Y bueno Nakama, la verdad es que esta figura es un verdadero clásico, es una figura que a mí me encanta. La verdad para mí es una figura excelente. Y como saben, pues fue bastante polémico el tema de las nuevas Figuarts Zero de los almirantes, donde tuvimos a Akainu, a Aokiji y a Kizaru. Siendo la de Kizaru la verdad la que más me gustó en términos de la novedad de la figura y la pose y todo esto, pero al mismo tiempo siendo, en mi opinión, una que no tiene tan buenos detalles. Pero eso lo veremos, como les digo, en las próximas semanas cuando nos llegue esta figura. Pero antes, para poder hacer una buena comparación, quería que viéramos un review de la primera edición. Así que primero veamos la caja. Por acá podemos ver la caja, que vemos que es este diseño clásico de la Figuarts Zero, ¿no? Que parecen tener como este estilo de forma de caja o cofre, ¿no? Donde tenemos como estas piezas que parecen metálicas en los bordes. Y tenemos pues el nombre de Kizaru Borsalino. Tenemos por acá el sticker de Toei Animation que nos dice que la figura es original. Tenemos pues el logo de Figuarts Zero, de One Piece, de Bandai. Y en los lados pues vamos a tener la foto donde salen los tres almirantes. Una con un poco de efecto de luz por acá. Y pues básicamente todos los detalles de la figura en la parte de atrás. En la parte de arriba tenemos simplemente el nombre y otra ventana. Y en la parte de abajo igualmente solo el nombre. Bien Nakamas, como hemos hecho en videos anteriores, lo que vamos a hacer ahora es simplemente pasar a abrir esta figura, ya que pues no vale la pena hacer un unboxing porque es una figura que tengo hace mucho tiempo. Así que veámosla. Y bien Nakamas, por acá tenemos la figura. Vemos que nos trae como esta especie de plástico protector, así que vamos a quitarle esta parte para poderla ver. Y vamos a ver que nos trae diferentes detalles. Primero que todo veamos lo que son estas piezas, que vendrían siendo el efecto del brillo cuando Kizaru activa la Pika Pika no Mi, especialmente pues uno de esos ataques que vimos en Marineford. Y vemos estas dos piezas que vienen de hecho intercaladas para generar justamente la idea del brillo. Y la verdad es que este efecto siempre me encantó, me pareció muy acertado y que refleja muy bien la idea de que está generando un ataque con base de luz. Adicionalmente nos trae dos brazos intercambiables, nos trae el derecho, que sería este, y nos trae el izquierdo, que sería este. Donde además podemos ver ahí muy pequeñito, no sé si se alcance a ver, el Dendemushi reloj, que creo que solo se lo hemos visto a Kizaru en toda la serie. Ahí alcanzamos a ver ese detalle. Y bien, ahora vamos a ver un 360 de la figura. Bien acá más ahora vamos a utilizar las piezas intercambiables.
verdad en la cama se ve un poquito extraño cuando le pones la capa y no tenemos pues los brazos arriba porque queda como un poco levantado, pero ahí lo tenemos. Y bien Nakamas, ahora vamos a ver esta figura bien de cerca para ver sus detalles. Y bien Nakamas, como podemos ver, la verdad es que la cara está muy bien detallada y captura de manera excelente al personaje. Vemos que la barba está, digamos, bien pintada, no es una pintura excepcional, pero la escultura sí que captura pero que muy bien al personaje. Vemos que los lentes son translúcidos y dan una buena sensación. Por acá podemos ver el Snail. Ahí lo vemos que por más de que está muy diminuto, igualmente tiene un buen detalle. Vemos también que la ropa está muy bien detallada. ¿Sí? Tenemos siempre como algunos fallos en las líneas muy rectas de pintura, pero nada como lo que he visto en las fotos de la nueva Figuarts Zero, y después podremos compararla. Por acá podemos ver los zapatos, que tienen un buen trabajo de pintura, ¿sí? Da la sensación de que son zapatos brillantes, como embetunados. Y vemos que por la parte de atrás tenemos esta arruga, que la verdad me gusta mucho porque siento que transmite muy bien movimiento y dinamismo en la ropa. En general la figura se ve bastante bien. Ahora seguimos la capa. Podemos ver pues que la parte de dentro no tiene nada de especial, es toda blanca con algo de sombreado, con una buena escultura, no está mal. En la parte de atrás vemos el símbolo de la marina, vemos también las mangas con la pintura amarilla, los botones. La verdad es que no se ve nada, pero que nada mal. Vemos también las sombreras bien detalladas. Sí, nada mal la capa. Y bien Nakamas, ahora miremos cuánto mide esta figura. Y bueno Nakamas, veamos, esta figura de altura tiene aproximadamente, como normalmente dicen en la caja, unos 21 centímetros y medio, casi los 22 que anuncian. Vemos que de ancho la capa tiene un total de 20 centímetros. Y si vemos la profundidad, que básicamente está contenida dentro de la base, vamos a ver que tiene aproximadamente como unos 12 centímetros, más o menos. Bien Nakamas, pues obviamente vamos a comparar ahora esta figura con otras figuras. Bueno Nakamas, acá tenemos la comparación tanto con Marco como con Barba Blanca. Barba Blanca siendo pues de las Figuarts Zero más altas que tenemos y Marco siendo pues una de altura bastante promedio. Y pues vemos que por más de que esta no es la diferencia de altura entre los personajes, sí que hay una diferencia relevante, sobre todo entre Marco y Kizaru. Pero teniendo en cuenta que los almirantes están como un poco muy altos en comparación con personajes más altos, por ejemplo como lo es Barba Blanca. Y bien Nakamas, pues no nos puede faltar la imagen de esta comparada con la de los otros almirantes. Y bueno Nakamas, acá lo tenemos. Esta pues es de verdad de mis formas favoritas de posar figuras, cuando están como todas juntas en una pose que encaja. Y en este caso pues tenemos a estos tres almirantes que los vimos en la guerra de Marineford. Y la verdad es que los tres juntos se ven totalmente geniales, cada cual activando su fruta a su manera. Akainu sacando pues las llamas de su lava, Aokiji congelando parte de su brazo y Kizaru pues preparando sus ataques de luz. Y bien Nakamas, para terminar vamos a ver esta figura en otros contextos.
ロギアよりさらに希少ゾーン系幻獣種。こんな鳥は見たことがないね。まあそう簡単に頭取らせてもらえないよね。聞いただけでしょ。キザル到着しましたんで応答願います。もしもしもしもし、こちらキザル。おかしいね。もしもし。こりゃちょっとやりすぎたね。Y bueno, Nakama, eso ha sido todo por esta review, espero que la hayan disfrutado. Como les he dicho, esta figura es un verdadero clásico y la verdad es que para mí está muy pero que muy buena. Yo a esta figura le doy, por lo antigua que es y la calidad que tiene y encima el precio que tuvo, un 9. La verdad es que son figuras excelentes, especialmente si las comparamos con las calidades actuales. La verdad es que se ven muy pero que muy bien. Y bien, Nakamas, no siendo más, les agradezco que si les gustó este video y les sirvió esta review, por favor me regalen su like, que se suscriban al canal para ver más contenido de figuras, especialmente de One Piece, y otro contenido de anime como reacciones al manga, análisis, teorías, etcétera. Todo eso lo estaremos viendo aquí en el canal. Olviden también compartir este video con sus amigos para que este canal siga creciendo y creciendo. Y muchas gracias siempre por su apoyo. Nos vemos la próxima y hasta luego.